predicador dijo que este libro de Daniel tiene una parte clara y una parte oscura. Y eso me hizo recordar a la vida o lo que fue el gobierno de un hombre en nuestro país hace muchísimos años atrás. Esa persona se llamó Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez, sin duda alguna, tuvo un periodo muy popular, muy alegre, muy grandioso, muy increíble. Incluso internacionalmente Venezuela en aquel entonces fue catalogada como la Venezuela de oro. Imagínese usted, nosotros tuvimos un periodo de oro, así como Israel lo tuvo, nosotros también lo tuvimos. Las infraestructuras realizadas por este hombre fueron increíbles, hasta el día de hoy siguen estando vigentes. La UCB fue construida gracias al trabajo político de este hombre. Las carreteras de los Andes fue realizada gracias a los trabajos políticos de este hombre. Este hombre fue increíble en su mandato, sin duda alguna. Y esa es la parte que muchos hoy en día en nuestra actualidad omiten. Muchos hoy en día en nuestra actualidad simplemente ven a Marcos Pérez Jiménez como el dictador, como el tirano, como el perseguidor. Pero no fue así toda la realidad. Incluso puedo llamarle que el periodo de Marcos Pérez Jiménez fue el periodo más increíble de la época venezolana. Fue increíble. Sin embargo, detrás de toda esa maravilla del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, yo realicé un trabajo ya hace unas semanas atrás, unos meses atrás, sobre la represión, tortura y oposición a Marcos Pérez Jiménez. Y es que es cierto de que este personaje venezolano, este militar, obtuvo muchísima popularidad, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, pero lo que perjudicó la imagen de Marcos Pérez Jiménez, sin duda alguna, fue la represión, tortura que él propinó contra sus adversarios. Era un hombre que se oponía al comunismo, era un hombre que se opuso a lo que fue la izquierda, y la izquierda que en aquel entonces estaba legalizada como partidos políticos. Cuando llega Marcos Pérez Jiménez, la izquierda se desvanece y comienza a irse a la parte más clandestina de Venezuela. Las informaciones que los periódicos darían eran revisadas la noche anterior por Marcos Pérez Jiménez o por el Consejo de Seguridad Nacional que tenía este hombre para verificar lo que se decía y lo que no se decía a través de los medios de comunicación. Fue una persona que aplicó tortura tanto a hombres como mujeres que se opusieron a su gobierno. Las partes íntimas de los hombres y de las mujeres eran totalmente destruidas por el gobierno de él. Una de las torturas era agarrar y quemarlo con cigarrillos a las personas y también a realizarles descargas eléctricas en los senos de las mujeres y en los genitales de los hombres. Se llegaba y colocaba un ring de caucho y allí sobre eso se colocaban los pies de la persona torturada con los brazos extendidos y amarrados con mecate. Y eso pasaba días allí y lo que producía la piel sobre el filo del ring era que se abría la piel de esa persona torturada e incluso podía tener gusanos con el tiempo. Se desgarraba, era una muerte muy malvada, muy diabólica. También se dice que había una manera también muy sutil de que sus adversarios sufrieran muchísimo. Y era a través de los vidrios, se partían y se colocaban en las bebidas de sus oponentes y ellos debían tomarse esa bebida y dentro de su estómago comenzaban los vidrios a romper a ese opositor por dentro. Así que estamos hablando acerca de un periodo también cruel. ¿Y por qué hablar acerca de esto? ¿Por qué hablar acerca de esta persona, de este líder venezolano? Y es que, hermano, Dios, conforme a su propósito, permitió de que esa persona estuviese o fuese estado bajo las riendas de lo que es nuestro país. Pero lo que hoy nos enseña a nosotros el libro de Daniel es cómo Dios, por su gracia, por su misericordia, también permitió en aquel entonces y sigue permitiendo el día de hoy que hombres tan malos y tan perversos gobiernen para los propósitos de Dios. Eso es lo que demuestra el libro de Daniel. Por eso lo que
más se observa en estos 12 capítulos de Daniel es el Dios soberano reinando sobre los poderosos. Lo que se observa en los 12 capítulos de Daniel es un Dios soberano reinando sobre los poderosos. Y es que la palabra rey es una de las palabras que más se repite. No solamente para identificar a Dios, sino para identificar también a los dioses de este mundo, que era lo que se pronunciaba y se proclamaba acá el día viernes a través del Salmo. Pero por encima de todos esos dioses, hay alguien que gobierna, y ese que gobierna es el verdadero Dios. Es que el Dios de Daniel, hermano. Ahora, este libro está estructurado de dos maneras, a pesar de que algunas personas lo estructuran de tres, y es muy probable que demos las tres. Le he colocado como título El Dios Soberano. La primera estructura va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, y le he colocado como título La Historia Humana. ¿Y por qué? Del 1 al 7 y no del 1 al 6. Es del 1 al 7 porque el capítulo 2 y el capítulo 7 es lo mismo. Lo que sucede es que una visión se le da a un gobernante pagano y la otra visión se le da a un creyente fiel. Pero la visión es la misma. Y por eso he colocado acá lo que nosotros encontramos en el capítulo 2 y lo que nosotros encontramos en el capítulo 7 y cómo ambas se relacionan y representan lo mismo. La primera subdivisión de la primera estructura tiene que ver con los exiliados. Estos exiliados se está refiriendo a los que llevó cautivo Nabucodonosor o su imperio en el año 605. Allí se encuentra Daniel, sus amigos y otros judíos. ¿Okay? La segunda subdivisión de esta primera estructura tiene que ver con el dominio gentil. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 habla de manera completa sobre lo que es el dominio gentil. En este dominio gentil vamos a observar tanto el imperio babilónico como el imperio medo-persa. Y Daniel fue leal a los dos imperios. Pero por encima de ser leal a los dos imperios, Daniel fue leal a su Dios. La segunda estructura, nosotros vemos las visiones de Daniel, abarca desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. La Reina Valera le coloca un título al capítulo 8, creo que es a ver si lo tengo por acá, sí, capítulo 8, le coloca la visión del carnero y del macho cabrío. Eso no es otra cosa, y lo he colocado de una manera mucho más sencilla para que entiendan. Se trata de los griegos y de los romanos. ¿Okay? El capítulo 8 se trata acerca del imperio griego y del imperio romano. La segunda segunda subdivisión es el exilio está a punto de culminar. ¿Recuerdan cuando Jeremías, cuando estudiamos Lamentaciones? En el libro de Lamentaciones, Jeremías, en uno de sus capítulos, dice, se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Capítulo 4, versículo 22. Recuerdan que en ese momento, durante ese versículo, aún era el primer año de los 70 que tenían que pasar cautivos el pueblo. Bueno, ya en el capítulo 9, esos 70 años ya están a punto de terminarse. Y es por eso la oración de Daniel a su Dios, una oración donde desgarra su corazón y donde ruega al Señor que perdone los pecados del pueblo para que luego de ser liberado el pueblo no comience con los mismos problemas que el pasado. Y la última subdivisión de la última estructura va desde el capítulo 10 al capítulo 12. Por cuestiones de tiempo le he llamado Dios establecerá su gobierno eterno. Es el establecimiento del reino de Dios. De eso se trata. Ahora, Daniel tenía 15 años, hermanos, cuando era un joven, cuando él es quitado o es retirado del seno, de ese seno noble de su familia, ¿okay? En Judá.
Él es retirado por las personas que estaban subordinadas a Nabucodonosor, al imperio babilónico. Así que es muy probable que a los 15 años Daniel haya sido retirado de ese lugar y llevado a lo que es Babilonia. Estamos hablando del año 605 y por lo tanto estamos hablando de la primera invasión babilónica. ¿Okay? Recuerda que hubo 3 invasiones. La primera invasión babilónica, Daniel es llevado. En ese momento Daniel no era un profeta, era un joven, ¿okay?, que es llevado cautivo de su lugar de origen a una tierra como Babilonia. Y este joven se convierte en anciano. Se cree que el capítulo 9 ya tenía 85 años y es el joven convertido en anciano que no regresa a su patria. ¿Okay? Daniel no regresó a su patria. Daniel llega y vive casi toda su juventud, su parte adulta, su vejez en el exilio, pero su lealtad, su devoción, su amor, su entrega a Dios, sin duda alguna es una demostración para cada uno de nosotros. Hay algo que hizo Daniel de manera muy particular, y lo que hizo Daniel de manera muy particular es cómo él escribe su libro. ¿Okay? Y la forma en la cual Daniel escribe este libro es una demostración que el propósito de Nabucodonosor no invadió la mente ni el corazón de Daniel. Porque el propósito de Nabucodonosor al llevar a los nobles a su tierra es inducir todo el veneno caldeo en los cerebros de estos jóvenes nobles para los propósitos del imperio. Pero de la manera en la cual Daniel escribe, se hace o nos revela a nosotros que los propósitos de los caldeos no se consolidaron en Daniel ni en sus amigos. Y es allí donde podemos ver los idiomas en que fueron escritos este libro. Este libro fue escrito en 2 idiomas, hermano. Y por eso algunas personas dicen que este libro puede estar estructurado de 3 formas, no de 2. Si lo lees de una manera rápida, puede ser del 1 al 7 y del 8 al 12. Pero si te vas un poco más a la profundidad, este libro puede ser estructurado de 3 maneras. De 3 formas, o con 3 estructuras. La primera, el primer idioma es el idioma hebreo. El capítulo 1 está escrito en idioma hebreo. ¿Okay? Y si ves la primera estructura, tiene que ver con los exiliados. Y esos exiliados son hebreos. Así que la importancia de escribir este primer capítulo en hebreo es únicamente para el pueblo hebreo. Pero Daniel cambia su manera de escribir del idioma hebreo y salta del capítulo 2 al capítulo 7 a escribir en el idioma arameo. ¿Y por qué escribir en el idioma arameo? Escribió en el idioma arameo porque ese idioma era el idioma internacional. ¿Okay? Hoy en día nosotros podemos ser un poco conscientes que quizás en las instituciones donde estamos, uno de los idiomas que más se puede dictar es el idioma inglés. ¿Okay? Muy básico, muy general. A pesar de que el idioma de los americanos no es que el verdadero inglés, porque los ingleses de Inglaterra dicen que ese inglés ha sido totalmente distorsionado. Es como nuestro español. Los españoles o los europeos dicen que nuestro español es muy malo. Así que los ingleses son tipos europeos y dicen a los americanos que su inglés es un inglés muy distorsionado. Pero aún así ellos hablan inglés y nosotros hablamos español, ¿okay? A pesar de que no les agrade muchísimo. Daniel escribe desde el capítulo 2 al capítulo 7 en idioma arameo, un idioma internacional. Así que si lo escribe en un idioma internacional, el mensaje de todos esos capítulos no solamente es para el pueblo hebreo. El mensaje de esos capítulos es un mensaje general, es un mensaje internacional, no un mensaje dirigido únicamente al pueblo hebreo ni al pueblo caldeo. Es un mensaje dirigido a los caldeos, a los medo-persas, a los griegos, a los romanos, a todos en general.
Daniel desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 con el idioma hebreo. ¿Okay? Y allí podríamos hablar acerca del gobierno que Dios va a establecer por medio de Jesucristo. Estamos hablando de que ese gobierno solamente va a ser obedecido, solamente va a ser obedecido por aquellos a los cuales hemos sido comprados por Él. Hermano, Daniel, durante más de 70 años, digo más de 70 años porque Daniel él fue llevado al año 605 y estamos hablando de que Daniel conoce a Ciro, estamos hablando de que muchos de los judíos habían vuelto a tratar de reconstruir por medio de Nehemías y Zorobabel, Esdras, y Daniel está allí, así que Daniel duró más de 70 años en el exilio y Daniel, hermanos, siempre mantuvo la misma conducta, siempre se mantuvo como él se había mantenido desde el inicio. R.C. Sproul dice con respecto a este libro: derrotado y lejos de su hogar, el pueblo de Dios sufría en su exilio mientras se asombraba ante el poder de sus enemigos. En su angustia, Dios envió al profeta Daniel y a sus compañeros. La historia y visiones en el libro de Daniel les recordaron a los exiliados que no era Babilonia, sino Dios, quien pone y quita reyes y reinos. Dios no los había abandonado ni olvidado, sino que todavía estaba lleno de misericordia y poder. El mensaje alentador de Daniel era que el futuro de los israelitas estaba en las manos de Dios y no en la de los babilonios. Estos hombres, el pueblo, estaba sufriendo. Este pueblo había sido abandonado por Dios. Este pueblo estaba padeciendo por el imperio babilónico. Y Daniel enseña que la esperanza debe seguir estando colocada en Dios, a pesar de las tribulaciones y a pesar de los problemas que se están viviendo. Daniel nos enseña a nosotros que por medio de esa esperanza que Dios da a través de este libro, el pueblo, los exiliados, debían confiar en Dios. Y eso demuestra la fe, la confianza que tenía Daniel y sus amigos en ese verdadero Dios. Voy a comenzar a leer los primeros versos del capítulo 1, que tiene que ver con los exiliados. Y para poder entender este libro de Daniel, ustedes debieron haber leído también el libro de Jeremías, Lamentaciones, el de Reyes, ¿okay? Porque aquí viene un nombre que nosotros lo vimos en el libro de Reyes, en el libro de Crónica, en el libro de Jeremías. Dice el capítulo 1 que en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Al parecer, Nabucodonosor estaba seguro de que él había conquistado Jerusalén. Nabucodonosor estaba seguro de lo que él había hecho. Nabucodonosor se apodera de los utensilios más sagrados de este pueblo. Así que Nabucodonosor lo que está demostrando es el poder, el control que él tiene sobre esta nación que había sido victoriosa en años atrás. Y este pueblo, que está sintiendo año tras año la opresión de Nabucodonosor, al parecer no ha comprendido las palabras de Daniel en sus primeros versos. Porque no es que Nabucodonosor derrotó al Dios de Israel. Nabucodonosor derrotó fue al pueblo de Israel. Y eso nos lo enseña a nosotros el versículo 2. Y el Señor, en su soberanía, en su poder, en su gobierno, con lo que Él tiene, dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Así que fue el Señor quien determinó que Joacim fuese colocado
en las manos de Nabucodonosor. Eso es una demostración de que incluso la aflicción del pueblo de Israel ya había sido programada por Dios a causa del pecado de esta nación. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Ves lo que hablábamos al inicio? El plan y el propósito de Nabucodonosor es controlar la mente de todos estos jóvenes nobles para los propósitos del imperio. ¿Okay? Por eso Nabucodonosor comienza con los jóvenes y termina ya en lo que fue la conquista completa a Jerusalén con la toma de todo. Nabucodonosor quiere demostrar de que él es el que reina, de que él es el que tiene el control sobre todas las naciones. Y por eso la idea central del autor es que aun cuando aun cuando Israel había sido conquistado, Dios no había sido derrotado. Su poder, soberanía, control y gobierno queda confirmado por los poderosos que tiemblan ante su presencia. Providencialmente, estaba cumpliendo sus propósitos hacia un despliegue completo del verdadero Rey, es decir, el Cristo exaltado, que en un futuro establecerá su gobierno eterno y que hoy ya está establecido. Hoy el gobierno de Cristo está establecido y no está establecido, ¿ok? Así que de eso se trata la idea del autor. La idea de Daniel es demostrar de que a pesar de ser dominados o controlados por el imperio, Dios sigue gobernando y rigiendo. Cuando Daniel y sus amigos son llevados a ese lugar pagano, dice el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Quizás usted diga, pero ¿qué de malo hay de que un joven como este coma de lo que es el alimento que el rey está comiendo? Y es que es muy probable, hermanos, que Nabucodonosor, su comida, antes de ingerirla, era ofrecida a los dioses de los caldeos. Así que Daniel es una persona y un joven en ese momento que nos enseña o demuestra la devoción a su Dios, por encima de las comodidades que se le está ofreciendo a él y a sus amigos. Daniel dice el texto que Daniel propuso su corazón para no contaminarse con los ídolos paganos de los caldeos. La entrega, ya él sabe qué es lo que él va a hacer en ese lugar. Así que el exilio, el estar lejos de casa, no significa que tú eres vulnerable a todas las demandas del mundo. El estar lejos de casa enseña que si tu corazón se propone a no contaminarse de las cosas del mundo, no lo hará para la gloria de Dios. El corazón de Daniel era un corazón, hermano, que había observado las consecuencias del desastre de su nación. Daniel había escuchado las profecías que profetas como Isaías habían dado antes de la invasión. Él recordaba las palabras de Josué. Él recordaba las palabras de Moisés. Daniel es una persona que entiende que el desastre de la nación es a causa del pecado y la contaminación con ídolos paganos. Y Daniel, estando exiliado, dice: nosotros no vamos a hacer lo que la nación en libertad hizo. Cuando sigues leyendo, ves que esta demanda de Daniel coloca en peligro a lo que es el jefe o la persona que está por encima de ellos. Ya que si Nabucodonosor ve que estos jóvenes están mucho más decaídos, débiles que
que los otros su cabeza rodarían. Pero aún así, hermano, dice el texto que él permitió que Daniel y sus amigos se alimentaran de manera diferente. Y estos 4 muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y pasados luego los días, todo esto Nabucodonosor lo vio con sus propios ojos. La sabiduría, la inteligencia que en ellos había. Fue hallada por Nabucodonosor 10 veces más que en todos los demás muchachos. Dios, como Daniel y sus amigos disponen su corazón, Dios llega y los prepara. Dice que les dio conocimiento e inteligencia, les dio letras, sabiduría, palabras a ellos, visiones y sueños. Dios es el que dotó a Daniel. No es que Daniel fuese superior a los demás jóvenes nobles que fueron llevados a ese lugar. La gran diferencia entre Daniel, sus amigos, y los demás jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia es que Daniel y sus amigos dispusieron su corazón. Y es que todos los que en esta mañana estamos en este lugar tenemos las mismas cualidades como creyentes. Cada uno de los que estamos acá tenemos, hermanos, las mismas facultades para poder entender la palabra de Dios o para poder ser iluminados por medio de su palabra. La gran diferencia entre unos y otros de los que estamos hoy acá, sentados en este lugar, escuchando su palabra, es que algunos han dispuesto sus corazones, como Daniel, y otros no lo han hecho. Algunos han dispuesto sus corazones a abstenerse de las cosas del mundo para agradar a su Dios, y otros simplemente han permitido que el mundo entre en sus corazones y ser de esta manera conformados a las cosas del mundo. Este libro nos enseña, y este capítulo nos está enseñando a nosotros, la entrega, la fe de Daniel al rechazar la comida del rey. Fe. Este libro nos enseña, o este capítulo nos está enseñando a nosotros, el caminar de este hombre. Sin embargo, este libro nos enseña también que Dios usa la maldad de los gobernantes para lograr sus propósitos. Dios usó la maldad de Nabucodonosor al llevar cautivo a estos jóvenes a este lugar para los propósitos del mismo. Dios permite que Nabucodonosor muestre su maldad al llevar los cautivos a ellos para ahora demostrarle la historia de la humanidad. El capítulo 2 nos enseña a nosotros algo que es muy claro, quizás para nosotros, luego de tener este libro y poder leerlo, el capítulo completo. Pero era algo muy difícil para las personas que estaban en el tiempo de Daniel. Dice que el rey Nabucodonosor tiene un sueño, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y este rey hizo llamar a todos los sabios, a todas las personas que tenían conocimiento, a todos estos nobles, a los suyos, a los extranjeros, a todos, para que le revelasen cuál había sido el sueño y le dijese su interpretación. El gran problema acá es que, al parecer, al rey se le olvidó el asunto. El problema era que las personas que estaban allí disponibles para interpretar los sueños no podían revelar el sueño. Era muy difícil eso. Esto es una demostración de que Dios mismo fue quien da el sueño y quien oculta el sueño, no tan solo de Nabucodonosor, sino de todos los sabios de los caldeos, para mostrar su propósito en la vida de Daniel a lo largo de la historia. Esto es un propósito que nos lleva a nosotros a la redención, que nos lleva a nosotros al gobierno eterno de Dios. El rey responde y dice en el verso 5, el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Esta amenaza del rey es una amenaza a los nobles que comen de su mesa. Hermanos, la amenaza del rey demuestra la misma maldad que había o que existía en Marcos Pérez Jiménez contra sus opositores. Quien se oponga a mi gobierno será destruido.
Quien se oponga a revelarme el sueño y su interpretación serán hechos pedazos. Es muy fácil esto. Y por segunda vez dijeron, diga el rey el sueño a su siervo, y nosotros mostraremos la interpretación. Estos nobles están angustiados. Es muy probable que no solamente hayan caldeos entre ellos, también es muy probable que haya incluso nobles de Judá que contaminaron su corazón y que no propusieron su corazón a Dios. Y ellos siguen insistiendo al rey, rey, revélanos cuál es el sueño y nosotros te mostramos la interpretación. Y el rey dice, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido y que lo que le estoy pidiendo es muy difícil. Pero si no me muestres el sueño, solamente hay una sentencia. Así que la palabra que el rey ha dicho, al parecer, no va a ser revocada. La palabra que el rey ha dicho, al parecer, va a ser consumada. Y la palabra es, destrúyanlos si no me dicen el sueño y su interpretación. Pero no solamente destruirían, hermanos, a esos caldeos o sabios que están allí escuchando al rey. Incluso otros sabios y nobles, como Daniel y sus amigos, que no estaban en esa reunión, también serían destruidos. Así que la incompetencia de unos iba a llevar a que todos fuesen eliminados. Sin embargo, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Versículo 13 del capítulo 2. Y el capítulo 14 demuestra que Daniel no sabía nada. Y Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Y Arioc le hizo saber a Daniel lo que había sucedido. Así que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Hermanos, esto no es una demostración de orgullo o de autosuficiencia de Daniel. Es una demostración de que la esperanza de Daniel estaba colocada en Dios. Y textos más abajo nos van a enseñar a nosotros que Daniel es totalmente incompetente para revelar el sueño y su interpretación. Y Daniel le da la gloria a Dios, el único Dios que puede revelar los misterios del hombre. Y por eso que luego que Daniel va y pide una petición, Daniel va, entra a ese lugar sagrado y habla con el rey y le dice, dame tiempo, rey. Daniel, hermano, no solo está pidiendo por su vida y la de sus amigos. Daniel está pidiendo por la vida incluso de aquellos que en el futuro se convertirían en sus enemigos. Daniel está pidiendo por la vida de todos, no solo de su grupo, sino de todo el grupo de personas sabias que se encuentran en el imperio caldeo. Pero Daniel se fue a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que oraren a Dios y para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, sobre esto que es oculto, sobre este mensaje oculto que nadie sabe. Daniel nos enseña a nosotros cómo debe ser nuestro proceder ante las circunstancias más adversas del creyente. Aun cuando nosotros como cristianos nos encontremos sin salida, Daniel nos enseña cuáles son los pasos a seguir. Y los pasos a seguir es colocar la confianza en Dios, la fe en Dios y orar a ese Dios. Hermanos, Daniel, yo te doy la palabra, Daniel nos está enseñando acá la fe, una fe, esa confianza que Juan en la epístola hablaba a aquellos hermanos. Las palabras de Jesús cuando está en ese lugar, un lugar de sufrimiento, las palabras es, Padre, ¿por qué me has abandonado? Incluso Jesús muestra con sus declaraciones la necesidad que tiene de otros, es decir, de las otras personas de la Trinidad.
Y fueron las mismas palabras del apóstol Pablo en el segundo libro a Timoteo, donde demuestra lo mismo también, que una de las cosas que el día de ayer hablaban sobre este libro, y era que cuando Pablo estaba solo, aun cuando Pablo estaba solo, las cosas más importantes, en medio de la soledad del apóstol Pablo, estando en prisión, cuando había sido abandonado por sus amigos, eran sus libros y sus amigos. En este caso se habla acerca de Lucas, se habla acerca de Marcos y se habla acerca de Timoteo. Y aquí, hermanos, vemos lo mismo utilizado por Daniel. ¿Recuerdas? Y Dios lo hizo sabio e inteligente en letras. Así que estamos hablando acerca de la pasión del conocimiento que tiene Daniel, la entrega por la lectura de la palabra. Y no solamente por la lectura de libros normales, como quizás en ese entonces él realizaba diariamente el estudio en la lengua caldea. Pero también encontramos lo que decía la hermana, las amistades de Daniel. Las amistades de Daniel es una demostración también de cuáles deben ser las amistades de cada uno de nosotros. ¿Cuáles deben ser las amistades del verdadero creyente, del verdadero cristiano? Y de la manera tan humilde en la cual Daniel se acerca a sus amigos, a esos amigos fieles, a esos amigos que realmente Daniel sabe que puede colocar allí sus necesidades para compartirlas y de esta manera presentarlas ante ese gran Dios. Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, oraron a Dios, pidieron a Dios para que se revelase este misterio. Y el secreto, dice el verso 19, fue revelado a Daniel en visión de noche. Así que sus amigos oraron a Dios, sus amigos llevaron las cargas de Daniel también, pero la visión fue revelada a Daniel. Y dice el texto que Daniel bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Hermano, esto es una declaración del propósito del libro. Las palabras de Daniel es una demostración del propósito general del libro. Porque Él pone reyes y los quita. Porque Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Nabucodonosor recibe la visión, no la entiende. Daniel no recibe la visión, se le da la visión y Daniel entiende lo que aún no le ha presentado, lo que aún no le ha revelado a Nabucodonosor. Eso es lo grandioso de esto que se encuentra en el capítulo 2. Lo grandioso es cómo Dios permite que su hijo, sea colocado en ese lugar. La pregunta quizás sea, ¿por qué Dios entonces no le dio la visión a Daniel? De una, sino a Nabucodonosor. Quien gobernaba sobre Daniel en ese momento era Nabucodonosor. Y Dios quería mostrar a Nabucodonosor cómo él lo humillaría. Y es lo que sucede con él. Dios quiere, hermano, por medio de estas visiones que Él revela, Dios quiere humillar tanto a Nabucodonosor y lo hace. Humilla también a Darío y lo hace. A Belsasar, humilla a todos los humilla. Y algo que se va a repetir desde el capítulo 2, capítulo creo que 3, 4, 5, es cómo reconocen al verdadero rey. En el capítulo 2, cómo reconocen al verdadero rey del 46 al 49. El capítulo 3, reconociendo al verdadero rey desde el 28 al 30. En el capítulo 4, del 34 al 37. En el capítulo 5, hermanos, del 25 al 27. Esto nos enseña a nosotros cómo es que los poderosos reconocen la autoridad soberana de un Dios que está por encima de ellos. Pero que en su orgullo, pero que en su manera de gobernar, pero que en su manera de ver las conquistas que ellos han tenido, no están observando a alguien que está por encima de ellos. Y es lo que el Señor hace. Los humilla una tras otra vez. Así que desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, con respecto
gentil, nosotros vemos allí que Dios controla todos los asuntos de todos los gobernadores. ¿Okay? Si lo primero que vimos en el capítulo 1 fue cómo Dios controla la maldad del hombre para sus propósitos, entonces en el capítulo 2 hasta el capítulo 7 nosotros observamos cómo Dios controla los asuntos o la manera de gobernar de todas esas personas o de todos los poderosos para sus propios propósitos o para su propia gloria. Así que el verdadero rey está en control de todas las cosas, incluso sobre todos los imperios. Incluso en esta mañana, durante estos gobiernos, Dios sigue controlando todo esto para sus propios propósitos en nuestra época, en nuestro país. Quizás un país en el cual hay muchísimas injusticias, un país en el cual el hombre está sufriendo muchísimo. Es una demostración el libro de que Dios está controlando todo esto y que Dios ha permitido de que este sistema, de que esta manera de gobernar en esta nación esté aún vigente entre nosotros. Y creo que si Dios ha permitido de que la izquierda esté en un país como el nuestro, nosotros debemos aprender a entender cuál es el propósito de Dios para con su iglesia o para con sus hijos. Acá en el capítulo 2 revela lo que es el sueño y lo interpreta de uno, y este capítulo 2 va conectado con el capítulo 7. Dice, creo, acá, Daniel respondió, versículo 27, al rey y le dijo: Rey, el misterio que tú has demandado, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. ¿Okay? Yo estoy hoy delante de ti para comunicarte que todos estos hombres son inocentes por lo que tú has demandado. Incluso yo también soy inocente. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel le dice: Rey, tú has tenido la oportunidad de tener una visión del verdadero rey. El verdadero rey te ha dado una visión de lo que va a suceder en el gobierno humano. No solo el tuyo, sino en todas las épocas. Dios te lo ha dado a conocer. Así que tú, oh rey, eres en esa gran imagen, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro fino. Cuando tú lees el capítulo 7, Daniel dice que tuvo una visión y vio un león. ¿Okay? El león y la cabeza de oro es lo mismo, indica Babilonia. Está indicando el imperio babilónico. Y es lo que Daniel le revela o le dice a Nabucodonosor, lo que Dios le ha dado a conocer. En esta imagen, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido y los desmenuzó. Así que no solo se trata acerca de los gobiernos humanos, sino también de cómo ellos desaparecerían a través de esta gran piedra. Este es el sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, dice Daniel en el versículo 37. Porque el Dios del cielo te ha dado reino. ¿Recuerdas las palabras de Jesús ante Pilato? Pilato le dice: yo soy el que tengo la autoridad. Y Jesús le dice: no tienes autoridad, sino aquella que Dios te ha dado. Y acá Daniel le dice a Nabucodonosor: el Dios del cielo te ha dado a ti el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel le dice: tú eres esa gran estructura de oro en esa estatua. Pero
te dice, después de ti se va a levantar otro reino y ese reino va a ser inferior. Y después de ese reino se va a levantar otro que va a ser inferior, luego otro, pero luego será totalmente destruido. Y el día de estos reyes, el Dios del cielo se levantará y hará un reino que no será jamás destruido. Hermanos, esto, lo que es lo último en el verso 44, de lo que habla la destrucción de esta estatua que Nabucodonosor ve en su sueño, se trata acerca del rey. Ese rey que ha de venir a reinar. Ese reino del cual, hermanos, habíamos dicho hace un momento, de que está y no está. Y decimos que está y no está es porque actualmente nuestro Dios, por medio de su encarnación, nuestro gran Señor, se encarna y Él está entre nosotros. Pero aún cuando está entre nosotros, el pueblo de Israel pide de que si Él es el Rey, que los liberte de lo que es la opresión romana. Y Jesús le dice, mi paz no es como la paz que el mundo da. Mi paz es totalmente diferente a la que el mundo da. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este pueblo, cuando empieza a observar la grandeza de Jesús, cuando comienza a observar sus milagros, dice, este es el Rey. Este es el Rey prometido. Este es el libertador. Y por eso procuraban hacerlo Rey. Tanto así que Jesús es crucificado por hacerse llamar Rey. Y en la cruz había un cartelón que decía, este es el Rey de los judíos. Jesús es crucificado por ser el Rey de un pueblo. Un pueblo que sigue estando oprimido bajo Roma. Pero ese gran Dios, por medio de lo que fue su ministerio, por medio de lo que fue su entrega, su obediencia al Padre, ese gran Rey permite establecer su reino en el corazón de los hombres. Así que el momento presente, en este momento actual, Dios está reinando en los corazones de cada uno de sus hijos. Dios reina en el momento de su creación y Dios reina en cada uno de los que hoy forman parte de la iglesia invisible. Pero todos los gobiernos y toda la creación se opone a este gran Rey. Así que aún, hermanos, no hemos visto el cumplimiento del reino de Dios establecido de manera visible. Porque aún siguen gobiernos y siguen reyes oponiéndose a la voluntad de este Rey. Nada más al observar cómo tratan de promover leyes anticristianas, antibíblicas, estamos observando a reyes, a poderosos, a dioses que se oponen al verdadero Rey. De modo que la promesa en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, con respecto al reino universal y ese reino eterno que nos muestra el versículo 44 del capítulo 2 del libro de Daniel, es un reino universal. No en el sentido de que todas las personas serán redimidas, ¿okay? Sino en el sentido de que todos van a obedecer. El reino de Dios es un reino universal, donde todos van a tener que obedecer. Y ahí es donde venimos. Si el reino de Dios no solamente va a ser establecido sobre aquellos redimidos, sino que incluso los malvados van a obedecer, ¿a dónde irán o cuál será el destino de aquellos que se oponen al reino de Cristo? Y es que cuando yo leía sobre la represión, sobre la tortura a los opositores de Marcos Pérez Jiménez, podía observar también cuál va a ser el destino de aquellos opositores al verdadero Cristo, al verdadero Rey de Reyes. Y es que el destino de aquellos que se oponen a la verdad del Evangelio, el destino de aquellos que se oponen al reino de Cristo, el destino va a ser un destino eterno, fuera de la presencia de Cristo. Así que el día de hoy, si alguno de nosotros aún no es parte del cuerpo de Cristo, si alguno de nosotros aún no es parte de la iglesia invisible, es muy probable que nosotros seamos condenados por Cristo. De esta manera, los hombres no podrán escaparse. Cuando llegas al libro de Apocalipsis, dice que los poderosos, los grandes,
todos los ricos, incluso los pobres, todas las personas que se opusieron al gobierno de Cristo, que se opusieron a la verdad del Evangelio, ellos dirán a las piedras, caed sobre nosotros. Ellos desearán la muerte, pero no la hallarán. Imagínate que dentro de ese núcleo, dentro de lo que es toda esa sociedad que aún mantiene un corazón rebelde en contra de Dios, se encuentran personas que nosotros amamos, personas que nosotros respetamos, personas que nosotros quizás queremos en este tiempo, familias, hijos, esposas, esposos. Y lo que demuestra el verso 44 es que el reino no va a ser detenido. El reino de Dios no va a ser detenido por nadie. El mensaje de Juan, el Bautista, cuando prepara el camino, es: el reino de Dios se ha acercado, convertidos y arrepentidos, creed en Él. El mensaje de Juan es el mismo mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es: el reino está entre vosotros. Pero el reino que está siendo promovido, ese reino era rechazado por los hombres. Esto le lleva a que Juan, el Bautista, sea decapitado. Esto lleva a que Jesús sea crucificado. Y hoy nosotros como cristianos somos llamados a proclamar el reino de Cristo. Hoy nosotros somos llamados a proclamar el evangelio de Cristo. La pregunta es: ¿hoy estoy yo proclamando el reino? Daniel lo hizo. Daniel, con mucho respeto, le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Pero esta cabeza de oro será destruida. Y es que con mucho respeto nosotros debemos hablarle a los pecadores de su condición y mostrarle que lo que hoy son es gracias a lo que Cristo ha permitido en sus vidas. Nosotros debemos, hermanos, entender, valorar lo que el Señor a nosotros nos ha dado en este momento. Dios nos ha dado la oportunidad, hermano, no solamente de escuchar acerca del reino de Él, sino de promover su reino. Por eso las parábolas, si no me equivoco, que se encuentran en el capítulo 13 de Mateo, te hablan todas del reino. Todas las parábolas del capítulo 13 te hablan acerca del reino. Un reino que ha de ser dirigido por el verdadero rey. Algunas personas van a obedecer voluntariamente. Algunas personas van a doblar sus rodillas en devoción sincera, con un corazón genuino. Pero otras personas van a ser sometidas a la fuerza. Vendrá el día en que las personas de todas las naciones van a tener que someterse al Rey ungido de Dios, al Mesías. Cristo reina ahora como el Cordero que es digno de recibir el reino de Dios. Ese reino que ha comenzado y está creciendo, pero que aún no se ha consumado, hasta que Cristo venga al final de la historia de la humanidad para someter a todos los reinos de los hombres. En ese tiempo, el reino, que ahora es invisible, se hará visible. En ese tiempo, ese reino que muchos de nosotros quizás ignoran de que está establecido en los corazones de los hombres, será visible. Y que aquellos que dicen: ¿dónde está tu Dios? Aquellos que quizás dicen: ¿y qué Dios los librará? Serán sometidos por la fuerza a nuestro Señor. Luego que Daniel revela esto, Nabucodonosor dice: de manera franca, dice Nabucodonosor,
que dice el texto, Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes a Daniel. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiese sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Por qué Dios le da la visión a Nabucodonosor? Hermanos, para que Daniel ahora se introdujese dentro de lo que era la cúpula más interna y personal de Nabucodonosor. Solo así, cuando el imperio medo-persa conquistara a los babilónicos, él estaría allí también. Y se cree que Daniel es que por medio de su entrega a Dios, él tuvo mucho que ver con lo que fue la permisología de los medo-persas para la construcción de lo que fue Jerusalén, luego de los 70 años. El capítulo 3 sigue mostrando algo muy parecido, pero ya no es Daniel. El capítulo 3 te habla acerca del rey Nabucodonosor también, y cómo este rey seguía a él demostrando su ambición de poder. Este rey, con lo que Dios le revela por medio de Daniel, no entiende, hermano. Este rey era para ahora servir a Dios, para adorar a ese Dios que le había mostrado a través de Daniel este sueño. Y el rey no entiende eso, así que el rey llega y manda a hacer una estatua de oro para demostrar su grandeza y que se le adorase. ¿Cuán equivocado está el hombre cuando ve las cosas desde su perspectiva? ¿Okay? Dios muestra su compasión y su misericordia hacia nosotros como personas, y aún nosotros y nuestros pecados nos rebelamos en contra de ese gran Dios. Y es lo que hizo Nabucodonosor. Hermano, y es muy probable que es lo que muchos de nosotros esté haciendo el día de hoy. Dios muestra su gracia y su misericordia por medio de la predicación, por medio de los sermones. Escuchamos cómo Dios obra en nuestras vidas, y aún así nosotros seguimos haciendo o elaborando dioses para nuestro propio beneficio. Dime. Nosotros podemos ver también que a través de los nombres que se le coloca a los amigos de Daniel y incluso el propio Daniel, eran nombres de dioses caldeos. ¿Okay? Eran nombres de dioses caldeos, y recuerden lo que ya vimos en lo que fue al final del capítulo 2. Daniel había pedido a lo que era Nabucodonosor que se le colocase por encima de todos los sabios a sus amigos. Daniel es muy inteligente, él lo que procura es una estabilidad espiritual, no en el imperio, sino en los suyos, en el pueblo. Y esto es una demostración de cómo Dios, estando Daniel abandonado, al igual que sus amigos, estando abandonado, Dios lo guarda. ¿Y sabes a qué te hace ver esto? ¿A qué nos hace nosotros recordar esto? A la vida de José. José fue abandonado, y a pesar de que José fue abandonado y por sus hermanos, por su familia, está allí en el palacio de lo que fue el rey, tan cerca como estaba Daniel. Él fue acusado de una manera muy falsa y fue llevado prácticamente 20 años en una prisión, en una cárcel. Y después de esto, que revela el sueño, José es colocado por encima de todos, incluso de aquel que estaba como jefe de él. Así que después de lo que fue Faraón estaba José. Y en este caso nosotros vemos lo mismo. Después de Nabucodonosor estaba Daniel y sus amigos. Así que esto es como Dios obra, hermano, en la vida de ellos. Y quizá usted diga, pero yo quiero ser igual. Yo quiero que Dios me bendiga de la misma forma. Pero la cuestión es, ¿has tú dispuesto tu corazón al igual que ellos? Si no lo has hecho, ¿cómo deseas tú que Dios llegue y te utilice como utilizó a estas personas? Pero no se trata solamente de bienestar, de comodidades, lo que Dios ofrece. También se trata acerca de sufrimiento y estar dispuestos nosotros a sufrir a causa
de Cristo. Y es lo que nosotros vemos acá, porque alguien llegó y le dijo, mira, Nabucodonosor, hay un grupo de hombres, de personas que no están adorando esta estatua que tú hiciste. Y dice el versículo 13 que Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Este hombre se molestó muchísimo, pero ¿acaso Nabucodonosor no sabía que estos hombres eran amigos de Daniel? ¿Acaso Nabucodonosor no sabía que el Dios, ese Dios que había revelado los misterios que Daniel dijo en el versículo 28, hay un Dios de los cielos, el cual revela misterios, y él ha hecho saber a Nabucodonosor lo que viene, lo que acontecerá en el futuro? ¿Acaso Nabucodonosor no comprendía esto? La respuesta es no. No sabía, porque su corazón, hermano, era un corazón que estaba entenebrecido, sus ojos estaban totalmente apagados, estaban sedados, vedados. Su vida no era una vida como la tuya, como la mía, una vida de una persona que conoce a Cristo. La vida de Nabucodonosor era la vida similar a la vida de cualquier otro pecador. Una persona que está cerca de hombres que demuestran devoción al Dios de la Biblia, pero tan lejos de la realidad de ese Dios de Daniel y de sus amigos. Y esto nos enseña también que podemos nosotros, como personas, habitar tan cerca de lo que es la palabra de Dios y a su vez estar tan lejos de Él, estar tan lejos de la realidad. Y es lo que sucede con Nabucodonosor. Las personas más cercanas a Él son personas con pasión y con devoción a Dios, pero Nabucodonosor no había sido transformado para nada. Lo que se demuestra en el versículo 46 y 49 del capítulo 2 es simplemente una acción de gratitud de Nabucodonosor, pero no es una demostración de transformación interna del corazón. No lo es. Y no lo es porque en el capítulo 3 Nabucodonosor hace una estatua y que él se molesta. Y dice, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Acaso Nabucodonosor no sabía a quién adoraban ellos? Sí lo sabía. Y Nabucodonosor dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír la bocina, la flauta, el tamboril, ustedes se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque, ojo, si ustedes no adoran esta estatua, ustedes van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y mira esto, mira esta pregunta. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de sus manos? Esta pregunta llevaría a Nabucodonosor a enfrentarse al Dios de Daniel, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Esto, hermano, nos lleva a nosotros a una de las más espléndidas demostración de Cristo en medio del sufrimiento. No se olviden de la pregunta de Nabucodonosor. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Él estaba seguro de lo que tenía. Él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Y debemos nosotros tener mucho cuidado. Si estamos seguros de lo que estamos haciendo y creemos que lo que estamos haciendo está bien, no sea que nos encontremos como Nabucodonosor. Y mira de la manera tan increíble que estos muchachos respondieron. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, Nabucodonosor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Eso es confianza, eso es fe, como Daniel. Él puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, ellos afirman de que Dios lo puede librar y que los va a librar no solo del horno de fuego, sino de su mano. Pero el verso 18 enseña lo que muchos de nosotros quizás no quiera enseñar o no quiera comprender. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos amigos de Daniel dicen,
si no nos libra, en el versículo 18, aún así, nosotros no vamos a adorar tu estatua. Es decir, si hay bendiciones o si hay sufrimiento, nosotros no nos vamos a postrar ante ti, Nabucodonosor. Hermanos, estos muchachos han retado al rey. Estos muchachos han retado al poderoso Nabucodonosor, al grande, al soberano Nabucodonosor, al más temible, al que nadie quería enfrentar. Y dice que Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El odio de Nabucodonosor hacia las declaraciones de estos jóvenes y del Dios de estos jóvenes llevó a demostrar la maldad que había en él. Se dice que se calentó el horno. Las personas que calentaron el horno, que fueron a llevar a estos muchachos, murieron también. Estos muchachos son lanzados al horno, y es allí donde nosotros observamos una cristofanía del Antiguo Testamento. Una aparición, hermanos, increíble de la preencarnación de Cristo. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Nabucodonosor dice, hay alguien allí que nosotros no lanzamos, y ese es semejante al Hijo de los dioses. Cristo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se presenta en el horno de fuego y va no a la cruz, sino al horno de fuego a salvar a sus amigos. No estamos viendo, hermano, a Jesús dirigiéndose a la cruz, estamos viendo a Jesús dirigiéndose al horno de fuego para demostrarle a Nabucodonosor que por encima de él hay uno que reina, que gobierna, que humillará a él y a todos los demás. ¿Qué de Nabucodonosor cuando dijo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Soy yo, la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo va a ese lugar. ¿Nabucodonosor ha retado al Dios de Daniel? Sí lo ha hecho. ¿Y cómo el Dios de Daniel ha respondido? Presentándose para salvar y proteger a los suyos. El Dios de Daniel se ha presentado para aplastar el orgullo de Nabucodonosor. El aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Hermanos, un ángel pudo haber bajado y salvado a estos muchachos. Pero no fue así. No fue así como nosotros quizás creemos. Dime, Abraham. Y es que estamos viendo de que él baja al horno de fuego para salvar a sus hijos, pero años después nosotros veremos cómo Dios mismo baja a la tierra, se encarna, va a la cruz para salvar también a los suyos. Hermanos, estamos viendo lo mismo que los amigos de Daniel vivieron y experimentaron. Tú y yo lo estamos viviendo. Pero es increíble que las personas que hoy escuchan el Evangelio no comprendan que están siendo librados del fuego. Ese fuego que ha sido colocado 7 veces más fuerte para destruirnos. El hombre no entiende de que el pecado lo está consumiendo, lo está matando. Y el creyente debe darse cuenta de cómo Cristo ha librado su vida. Cómo esa gran roca que habla los versículos 45 del capítulo 2 y que destruye todos los imperios. Esa gran roca es esa roca eterna, es
esa roca inconmovible, esa roca que para David era el refugio en tiempos de angustia, esa gran roca ha venido como con semejanza al Hijo del Hombre para demostrarle a los poderosos que Él está por encima de ellos. Dime. Claro, desde el versículo 28 al 30 seguimos viendo lo mismo que habíamos hablado antes, que es cómo Él reconoce a ese verdadero rey, pero aún así con este reconocimiento en el cual Él exige de que se adore a ese Dios y no a otro, dice, por lo tanto decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Es increíble que este edicto lo está dando es Nabucodonosor. ¿Y quién sería entonces descuartizado un tiempito después? El mismo Nabucodonosor sería descuartizado. Y es que lo que él está diciendo es una demostración de gratitud, pero no de convertimiento. Seguimos hablando de eso. Y es que debemos nosotros tener mucho miedo. ¿Okay? No me refiero a temor, sino el hombre debe tener mucho miedo. El hombre sin Cristo debe tener mucho miedo si lo que él está demostrando para con Dios es simplemente gratitud, porque Dios no necesita de tu gratitud. ¿Okay? Y esa gratitud que tú le puedes mostrar a Dios quizá de una manera temporal con algún acto o con algún acto de misericordia, de benevolencia hacia otra persona, hacia algún individuo en general, no te va a salvar a ti de lo que va a ser la ira temporal o incluso eterna que Dios ha de determinar contra tu vida. ¿Okay? Vemos en el capítulo 4, seguimos hablando de capítulos que son totalmente claros, que son totalmente sencillos para comprender cualquier persona que hace lectura de estos libros. En el capítulo 4 nosotros observamos la locura de Nabucodonosor. Dice acá, Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Cuenta acá que Nabucodonosor estaba tranquilo en su palacio, estaba allí muy cómodo, pero de repente tuvo una visión. ¿Okay? Ya ustedes quizás sepan acerca de esa visión. Y Daniel le aconseja a Nabucodonosor que reconozca que por encima de él está un gran Dios, que su orgullo lo está matando, que su orgullo lo va a derribar, lo va a cortar, no va a permitir que siga floreciendo. Pero él no sabía, no entendía nada de esto. Versículo 18 dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Dice que Daniel quedó atónito casi por una hora, hermanos, y sus pensamientos turbaban a Daniel sobre el significado de esta visión, acerca de este árbol en el cual se paraban todas estas aves del cielo, el cual fue derribado. Y el rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Esto demuestra que Daniel no deseaba que este sueño fuese cumplido. Esto demostraba que Daniel era consciente de lo que le sucedería a Nabucodonosor. Y a pesar de que el deseo de Daniel es contrario al significado de la visión, Daniel le dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos,
debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, oh rey, eres tú. Por tanto, rey, acepta mi consejo. El consejo que te doy es: tus pecados redimes con justicia y tu iniquidad haciendo misericordia para con todos los oprimidos. Hermanos, el rey rechaza también esto. Dice que duró 1 año, pasaron 12 meses y el rey sigue demostrando de que a pesar de las gratitudes que él ha dado, él no entiende quién realmente es el que está gobernando por encima de él. Y es que Dios sigue mostrando gratitud, mostrando misericordia hacia nosotros como personas. Y nosotros es muy probable que no reconozcamos quién gobierna por encima. Hay un personaje que se llama Howard Robert Hooke. Leonardo DiCaprio sacó una película hace muchísimos años llamada El Aviador, que trataba sobre este personaje. Un hombre adinerado, rico, grandezas. ¿Y sabes lo que le sucedió? Le sucedió lo mismo que a Nabucodonosor. Luego de haber tenido, se dice que tuvo la mayor riqueza de su época. Era el hombre más rico de su época. Y cuando tú observas la película El Aviador, ves cómo un Leonardo DiCaprio interpreta la locura de este hombre adinerado. Y es que Nabucodonosor, Dios, lo convierte en una bestia, en un animal, sin razón. Literalmente este hombre se convierte en un animal que no razona sobre lo que está sucediendo a causa de su orgullo. Lo mismo le sucedió a este hombre rico y poderoso en nuestra época. Dios, hermano, Dios volverá bestia, volverá animal a todo poderoso que no quiera reconocer la autoridad de Dios. Dios enloquecerá la vida de los hombres por medio del poder. ¿Qué sucedió con el presidente Chávez? El poder lo enloqueció. Y lo que sucede con los poderosos cuando no reconocen a Dios es que el poder los envanece. Tú y yo debemos tener mucho cuidado de que el poder trate de envanecer nuestros corazones y nuestras vidas. Antes de eso, roguemos a Dios, prediquémonos el Evangelio de Cristo para que nuestros pecados sean perdonados y Dios haga misericordia de nosotros. Si hay una declaración muy clara que Nabucodonosor da y que hoy todos deberíamos entender, es la del versículo 35 del capítulo 4. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Esa declaración revela que Nabucodonosor ha entendido que Dios gobierna sobre su vida, que Dios hizo de él una bestia. El poderoso rey se cae. El poderoso rey ha caído. Luego de esto, vemos a otro rey, se dice que fue el nieto de Nabucodonosor, capítulo 5, Belsasar. Un hombre cruel, malvado, que mandó a traer, a profanar, hermanos, los utensilios del templo de Dios para celebrar una fiesta. Y se dice que celebrando la fiesta, los medopersas iban camino a Babilonia para conquistarla. Pero Belsasar, al igual que Nabucodonosor, tenían su confianza en las grandes murallas impenetrables de Babilonia. Eran las murallas más fuertes que podían existir en ese entonces. Los medopersas no podían destruir esas murallas. No podían derribar el imperio babilónico de los caldeos. Y este hombre escucha, dice la historia, que este hombre escucha que los medopersas van camino a Babilonia y este hombre manda a buscar los vasos de oro y de plata que fueron traídos del templo de Jerusalén para continuar una celebración que demuestra la arrogancia de este rey.
y en medio de la profanación, porque era la adoración a sus dioses paganos, este rey poderoso, este rey que su corazón no se quebranta por las tropas de los medo-persas, este rey observa una mano que escribe unas palabras en la pared. Esa pared inquebrantable está siendo ahora quebrada por una mano con una inscripción específica. Y dice el texto que este rey, este poderoso rey, quedó pálido y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una con la otra. Es decir, este rey comenzó a temblar, literalmente a temblar. Hermanos, lo que no hizo las tropas de los medo-persas al acercarse a los caldeos, esta mano con esta inscripción estaba haciendo en la vida de este rey. ¿Qué pasó con su orgullo y con su poder? El poder de Belsasar está a punto de caer. Él no entiende y dice, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos caldeos, pero nadie sabía su interpretación. Absolutamente nadie. Pero alguien le notificó al rey sobre un hombre que había estado durante el gobierno de Nabucodonosor, Daniel. Y Daniel, hermanos, se acerca y le dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura, oh rey Belsasar, es la siguiente. Menec, Tekel, Uparsin. Esta es su interpretación. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falta. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Antes de estas declaraciones, Daniel le ha dicho a Belsasar, ¿cómo es posible, Belsasar, que observando cómo Dios se manifestó a la vida de Nabucodonosor, tú pretendiste hacer lo contrario? Así que tu vida, tu reino, ha llegado a su fin. La pregunta es, ¿cómo es que los medo-persas, este imperio conquistó Babilonia? Porque luego al finalizar el capítulo 5 dice que fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Se dice que había, hermanos, una entrada subterránea en lo que era Babilonia, donde se llegaba el agua. Había un río, en la parte de afuera, en el cual ese río suministraba el agua a todo lo que era el imperio babilónico que estaba resguardado con las murallas. ¿Sabe lo que hicieron los medo-persas? Los medo-persas llegaron, trancaron el río, así que trancando el río, ese camino en el cual el agua se desplazaba hacia lo que era el imperio babilónico quedaba totalmente libre. Las tropas medo-persas avanzaron por lo que era el camino de las aguas y se introdujeron por lo que fueron el alcantarillado de esas aguas a Babilonia, hicieron estrago con los babilónicos. Así que incluso ni sus grandes murallas pudieron a ellos salvarlos. Debes tener mucho cuidado dónde colocas tu confianza, porque incluso las grandes murallas que tú hoy puedes tener en tu vida, ni siquiera van a asegurar tu vida. Luego observamos cómo también en el capítulo 6, Daniel, hermanos, este hombre, ya no sus amigos, este hombre es prácticamente traicionado por algunos de sus compatriotas, no de sus amigos, sino de otros magos. Y este hombre es lanzado, hermanos, a lo que fue un foso con leones. Y dice allí que Dios cerró la boca de estos leones y que Dios volvió a mostrar, hermano, su gloria, ya no bajo el imperio babilónico, sino ahora bajo el imperio medo-persa. Darío, un amigo de Daniel, reconoce en el versículo 25 al 27 que el Dios de Israel, ese Dios, debe ser el que tiene el dominio de todos los reinos. Por eso el versículo 16, casi al terminar, dice: Daniel,
¿Tu Dios te ha salvado? Y Daniel responde, claro que sí, Darío, dime. Así que lo que nosotros vemos en todos estos capítulos, desde el 1 hasta prácticamente el 7, todo lo que nosotros encontramos allí, hermano, es que Jesús es el Rey eterno que establecerá su reino en la tierra. Y no solo en ellos, porque lo puedes incluso llegar hasta el capítulo 12, del 1 al 12. Jesús va a establecer su reino y los pecadores deben entender que Dios va a desatar la ira sobre sus vidas si ellos no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Okay? Si no reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor mismo va a desatar su ira sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene autoridad para dar juicio. Jesús es Rey eterno y el hombre pecador debe arrepentirse de sus faltas y de sus pecados. Así que nosotros, como cristianos, primero, lo que el libro nos enseña es que debemos colocar nuestra esperanza en el Señor. El Dios que rescató a los amigos de Daniel del foso de los leones, el Dios que rescató, del horno de fuego, y el Dios que rescató a Daniel del foso de los leones, ese mismo Dios sigue resguardando la vida de cada uno de sus hijos. Así que nosotros debemos confiar en Él. Aun cuando los dioses de este siglo parecen que están reinando sobre nosotros, sobre nuestras vidas, nosotros debemos recordar que nuestro Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo segundo que nosotros vemos a lo largo de este libro es que debemos evaluarnos a nosotros mismos. Si somos padres o si estamos en una posición de autoridad, nosotros debemos tener cuidado de cómo esa autoridad está siendo llevada para la gloria de nuestro Dios. Debemos reconocer que por encima de la autoridad, como padres, como profesionales, como trabajadores, hay un gran Dios que está reinando sobre nosotros. Y debemos verificar y examinar si esa autoridad que Dios nos ha dado a nosotros está siendo llevada de manera correcta o no. Tercero, debemos aprender a orar. Debemos orar por nuestros gobernantes, como lo dice Romanos, como lo dice Pedro, como nos lo enseña Daniel. Debemos orar por nuestros gobernantes, que hay uno que gobierna por encima de nosotros y que gobierna por encima de ellos, y es nuestro gran Dios. Cuarto, debemos aprender a adorar al Señor de la manera en la cual Daniel y sus amigos lo adoraron a Él. Y es sirviendo con generosidad. Debemos adorar a Dios con lo que nosotros tenemos, mostrando generosidad o misericordia hacia todas las demás personas. De esa manera vamos a adorar a nuestro gran Dios. Y por último, debemos vivir para el Señor. Todo lo que Dios te ha otorgado a ti, o todo lo que Dios nos ha otorgado a nosotros, debe ser para la gloria de ese gran Dios que gobierna nuestras vidas y que gobierna el mundo. Ese gran Dios que muy pronto instaurará su gobierno eterno y que demostrará que Él sigue siendo fiel en medio de todas las adversidades.